a poner nuestra mirada sobre Él y no sobre el hombre. Así que gloria al Señor, el Señor se glorifica en todo tiempo. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir la poderosa palabra que Dios tiene para nosotros en este día? Nuestro corazón está abierto, está dispuesto. Estamos como esos jarrones vacíos diciendo, Señor, aquí estamos, llénanos en este tiempo. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, el día de hoy vamos a compartir esta palabra que vamos a encontrar en el libro de Génesis. Y para eso vamos a leer Génesis capítulo 19, versos del 1 al 26. Génesis capítulo 19, versos del 1 al 26. La tecnología muchas veces nos juega mal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Génesis capítulo 19, versos del 1 al 26. Hermano Camilo, si pudiera, por favor, leernos en esta tarde. Gracias, hermano. Hola, iglesia. Dice así la palabra del Señor, Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 26. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus tíos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto adelante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: No,
Yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondieron: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando lo llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con que todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Amén. Amén. Gloria a Dios, gracias hermano, gloria a Dios por su palabra. Bueno, vamos a orar pidiéndole al Señor que sea hablando a nuestras vidas conforme a la palabra que hemos leído y hemos recibido en este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque en este tiempo sabemos que a través de esta palabra tú vas a hablar a nuestras vidas conforme a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Tú sabes cómo hemos llegado en este tiempo, conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones, conoces, Señor, bendito Dios amado, todo lo que estamos enfrentando, Señor, nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, aún nuestras alegrías, y en este tiempo lo ponemos todo delante tuyo, Señor. Ponemos toda nuestra carga delante tuyo para que seas tú, Señor, aliviando nuestra carga y ayudándonos en este tiempo, que a través de tu palabra seamos nosotros renovándonos, fortaleciéndonos, seamos nosotros levantándonos en el poder y la victoria que solamente tú nos puedes dar a través de tu palabra, Señor. Bendito Dios Santo, en este tiempo disponemos nuestros corazones y nuestros pensamientos delante tuyo para que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, conforme a la palabra que tú ya dispusiste para este tiempo, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas revelándonos cada misterio, que seas ayudándonos a entender y discernir cada palabra, y que seas ayudándonos a retener cada palabra, y que esta palabra no sea robada de nuestros corazones, sino que eche raíces de fruto y buen fruto en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que en este tiempo seas tomando control de todo lo que se esté moviendo alrededor, para que quites toda distracción de nosotros, todo pensamiento que no tenga que estar en nosotros en este tiempo, y solamente enfocarnos en ti, en lo que tú nos vas a entregar en este día, Señor. Padre Santo, como siempre, Señor, te pido que toques mis labios con ese carbón encendido, que no permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, Señor, sino que seas tú, Señor, a través de mí, hablando esa palabra que tú ya entregaste a mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces vamos a ver lo que esta palabra tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a ver lo que está sucediendo. Dice que Dios, a causa del pecado del hombre en esta ciudad, había decidido juzgar esta ciudad. Y ya había dado su dictamen. Y su dictamen era destruir esta ciudad. Destruir Sodoma, destruir Gomorra, porque el pecado en esta ciudad había crecido tanto. Y vemos que realmente, por lo que acabamos de leer, el pecado era tanto que estos hombres, estos varones, estas personas que vivían ahí, estaban tan cegadas por el pecado que no supieron reconocer quiénes eran los que habían llegado a la ciudad de ellos. No supieron reconocer que aquellos dos varones que habían llegado eran los ángeles de Jehová, los ángeles de Dios que habían llegado a cumplir la palabra de Dios. Pero dice que en medio de esta ciudad, de todos estos, hubo alguien que sí, al parecer sí lo reconoció. ¿Y quién era? Lot. Al parecer Lot reconoce quiénes eran estos varones, y lo podemos ver porque dice que Lot se toma el trabajo de cuidarlos, se toma el trabajo de ponerlos en su casa y de protegerlos, porque por lo que yo puedo entender, como que algo dentro de Lot le decía: tú tienes que cuidar de estos varones, tú tienes que cuidar de estos que acaban de llegar. Y quiero que en este tiempo nos enfoquemos en él, nos enfoquemos en Lot. Nos enfoquemos en Lot, porque si recordamos, ¿quién era Lot? El sobrino de Abraham. Entonces, recordemos, Abraham recibe un llamado del Señor, recibe un llamado de Dios para que deje su ciudad, deje su parentela y vaya a la ciudad o al pueblo o al lugar donde Dios le iba a mostrar y Dios lo iba a bendecir. Entonces, cuando Abraham sale también con Lot. Entonces, Lot también camina con Abraham. Entonces, Lot como que
por ahí podemos decir de que Lot también cumple el llamado de Dios a través de Abraham. O sea, Lot se agarra del llamado que Dios había hecho a Abraham para él también ir juntamente con Abraham. Ahora, durante el camino, ¿qué sucede? Dice que durante el camino el Señor bendice a Abraham. Bendice a Abraham y a la vez Lot también es bendecido. O sea, Lot también, volvemos a decirlo, se toma de la promesa que Dios tiene para Abraham y él recibe, como podemos decir, como que lo que estaba rebalsando de lo que Dios estaba poniendo en las manos de Abraham, Lot también agarra esa bendición. Y Lot comienza a caminar con Abraham. Y durante el camino que vemos cómo Dios bendice a Abraham, yo me imagino que Lot comenzó también a experimentar la presencia de Dios a través de Abraham. Lot comienza a reconocer quién era Dios, a reconocer que la bendición venía de Dios, el poder de Dios y todo lo que Dios podía hacer en la vida del hombre. Entonces yo siento que por eso, por lo que Lot había caminado con Abraham y a través de Abraham Lot pudo conocer el poder de Dios, la bendición de Dios y la palabra de Dios, yo siento que ahora había algo dentro del corazón de Lot que le decía a él, estos dos varones son especiales. Estos dos varones que tú tienes delante de tu puerta tienen algo especial y tú tienes que cuidar de ellos. O sea, Lot pudo reconocer quiénes eran esos varones. Pudo reconocer el poder que había en esos varones. Pero ahora, si Lot pudo reconocer el poder y lo que había en esos varones, ¿por qué no pudo reconocer que esa ciudad donde él estaba no era la ciudad adecuada para habitar? ¿Por qué sí pudo reconocer a los ángeles de Dios a tal punto de cuidarlos y dice que ofrecer a sus hijas inclusive para que no les hagan nada, pero no pudo reconocer que el lugar donde él estaba no era el adecuado ni para él ni para su familia? ¿Cómo fue que llegó Lot ahí a Sodoma y Gomorra? ¿Recordamos? Vamos a leerlo para todos tenerlo claro. Vamos a leer Génesis capítulo 13, versos del 5 al 11. Génesis capítulo 13, versos del 5 al 11. Amén. Génesis 13, del 5 al 11. Amén, dice la palabra de Dios. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Amén. Entonces lo que podemos ver en la palabra es que Abraham le dice a Lot que escoja dónde deseaba habitar. Porque dice que habían sido tan bendecidos, tenían tantas ovejas, tenían tanto ganado, que ya no podían estar juntos. Entonces Abraham le dice a Lot, vamos a escoger dónde habitar. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. ¿Y qué hace Lot? Dice que Lot levanta la mirada y comienza a ver todo lo que estaba alrededor de él. Y dice que justo llegó a ese lugar y era una llanura de pastos. Ahora, si pensamos en lo natural, ¿qué era lo que Lot necesitaba? Pastos, porque tenía ovejas. Entonces, en un pensamiento natural,
podemos decir, Lot escogió lo correcto. Porque lo que él tenía era ovejas, sus ovejas para sobrevivir necesitaban pastos, y ahí estaba el pasto. Entonces, naturalmente, Lot mira y dice, bueno, si yo quiero multiplicar mis ovejas, si quiero que mis ovejas sigan creciendo, mis riquezas se sigan multiplicando, mis riquezas sigan aumentando como hasta ahora, voy a tener que buscar el lugar donde mis ovejas puedan comer. Y dice que él ve ahí, ve el pasto y dice, ahí me voy. Escojo ese lugar, ahí es donde yo quiero estar, porque dice que inclusive el lugar se parecía al huerto de Jehová. ¿No? O sea, imaginemos ese lugar, en medio del desierto, porque ese era un lugar desierto, había un lugar muy verde, que parecía el huerto de Jehová. Y Lot toma la decisión de irse ahí. ¿Por qué? Porque ante sus ojos era el lugar perfecto para que sus ovejas sigan creciendo, sus riquezas se sigan multiplicando, y según él, ahí él iba a poder seguir prosperando. ¿Estamos? Lo vio. Pero había algo que Lot no había visto. Había algo que los ojos naturales no pueden ver. ¿Y qué era? En el siguiente verso, el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces, ante los ojos de Lot, ese era el lugar perfecto. Pero ante los ojos de Dios, ¿era el lugar perfecto? No era el lugar perfecto. No era un lugar adecuado para alguien que quisiera seguir creciendo espiritualmente. Alguien que quisiera seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios, en la voluntad de Dios. Sodoma y Gomorra no eran el lugar perfecto. ¿Por qué? Porque dice que ese pueblo estaba lleno de pecado y Dios no habita en medio del pecado. Entonces, naturalmente, ante los ojos, era el lugar correcto, pero en la realidad, lo que los ojos naturales no pueden ver, era el lugar incorrecto. Entonces, ¿cómo es que alguien puede darse cuenta realmente si el lugar era correcto o era incorrecto? Naturalmente no, ya lo estamos viendo. Porque naturalmente sí era un lugar bueno. Sí era un lugar lleno de áreas verdes. Pero espiritualmente era un lugar seco. Espiritualmente era un lugar peor que el desierto. Entonces, ¿qué necesita una persona para poder realmente ver lo que los ojos naturales no pueden ver? Y lo hemos visto hace 2 semanas en el estudio bíblico, y siento que necesitamos compartirlo hoy día. Y es discernimiento. Lo que nuestros ojos naturales no pueden ver, el discernimiento que Dios pone en nosotros, nos permite ver. ¿Y qué cosa es discernimiento? Para poder entenderlo bien. Vamos a verlo. Vamos a leer. Discernimiento. Dice, es la habilidad de poder decidir entre la verdad o lo correcto y el error, lo bueno y lo malo. Capacidad de entendimiento o la comprensión para ver las cosas tal como son. ¿Desde dónde? Desde la perspectiva de Dios. Parémonos ahí. Dice para ver las cosas tal y como son. Ahora, para ver las cosas tal y como son, o sea, las cosas como realmente son, ¿desde qué perspectiva la tengo que ver? Desde la perspectiva de Dios. O sea, no desde mi perspectiva, no desde mi pensamiento, no desde lo que yo creo, pienso, me parece o mi lógica, sino lo que Dios piensa, lo que Dios dice, lo que Dios me manda. O sea, hay solamente una cosa, un camino correcto. Y es el camino desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del hombre. El discernimiento nos va a ayudar a nosotros a ver las cosas como las ve Dios. Lot veía las cosas como el hombre y él decía, ese lugar es perfecto. Pero si él se hubiera detenido
y lo hubiera visto desde la perspectiva de Dios, ¿qué hubiera visto? Que ese lugar estaba lleno de pecado. Y eso es, iglesia, lo que a nosotros nos hace falta muchas veces. Actuamos en nuestro pensamiento natural, en nuestras propias lógicas, en nuestra propia voluntad, y no dejamos que Dios ponga en nosotros el discernimiento para ver las cosas verdaderas, las cosas buenas, tal y como son. Dice la palabra que el mundo a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. ¿Y cómo vamos a saber nosotros lo que realmente es bueno y lo que realmente es verdadero? A través de la palabra de Dios, a través del discernimiento que recibimos de parte de Dios. Y Lot no tenía ese discernimiento. Y vamos a corroborarlo con la palabra. Vamos a corroborar lo que la palabra nos dice. Porque acabamos de leer en el verso 5 al 11 de Génesis 13, cómo Abraham le dice a Lot, hay que escoger, hay que tomar una decisión, hay que tomar hacia dónde tú te vas y hacia dónde yo me voy. Pero ¿qué hizo él antes de eso? ¿Qué hizo Abraham? Vamos a leerlo. Génesis 13, del 1 al 4. ¿Qué hizo antes de hablar con Lot? De ponerle esa propuesta. Génesis 13, 1 al 4. ¿Amén? Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jaí, y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham, ¿a quién? A Dios. El nombre de Jehová. Entonces Abraham, antes de hablar con Lot, ¿con quién habla? Con Dios. Con Dios. Antes de ir y darle esa propuesta a Lot, Abraham se prepara y comienza a hablar con Dios. Y dice que después que habla con Dios, habla con Lot. ¿Y qué hizo después de hablar con Lot? Vamos a leerlo. Vamos a ver después de lo que le dice a Lot y después de lo que Lot toma decisión. Génesis 13, del 14 al 15. Amén. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, pongámonos así. El centro es el día que Abraham le dice a Lot, tenemos que separarnos, tenemos que tomar una decisión. Antes de eso, Abraham consulta con Dios, habla con Dios y busca de Dios. Va al altar que dice que preparó y comienza a hablar con Dios. Conversa luego de eso con Lot. Y luego de conversar con Lot, ¿qué hace? Vuelve a Dios y Dios le dice, ahora tienes que ir hacia allá. ¿Amén? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Se preparó para poder tomar la decisión correcta. En algún momento de lo que hemos leído, y si quieren después pueden leer todo el Génesis donde aparezca Lot, vemos que Lot consultó con Dios. No. ¿Cómo tomó su decisión? Carnal, con sus ojos, con lo que él podía ver, con lo que él pensaba que era correcto, con lo que él ante sus ojos naturales pensaba que era lo mejor. En ninguna parte de lo que acabamos de leer, o si podemos leer más, en ninguna parte Lot busca de Dios para tomar la decisión. Y al no buscar de Dios, no estuvo preparado para tomar la decisión correcta. ¿Amén? ¿Estamos recibiendo? Lot no estuvo preparado para tomar la decisión correcta porque sus decisiones fueron conformes a sus propios pensamientos, a lo que él podía ver sin buscar de Dios y no conforme al discernimiento que era ver la verdad, lo bueno, desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo estamos tomando nuestras decisiones, iglesia? ¿Qué estamos haciendo antes de dar un paso? Porque Lot tuvo que tomar una decisión. Y no es lo mismo que nosotros tenemos que tomar o que hacer casi todos los días.
No tenemos que tomar una decisión. A veces cuando nos levantamos no tenemos que decidir, o me levanto a leer el Facebook o me levanto a leer la palabra. No es una decisión que tenemos que tomar muchas veces en la mañana. En la tarde, llegando del trabajo, de la escuela, llego a mi casa y me siento a ver las noticias, la película, la novela, o me siento a buscar de Dios. ¿No es una decisión que tenemos que tomar? Abraham, ¿qué decisión tomó? Buscar de Dios para estar preparado para tomar las decisiones correctas. Iglesia, muchas veces vamos a pasar por situaciones que no estamos conscientes que van a suceder alrededor nuestro. A veces en la mañana ponemos, no, bueno, voy a hacer esto, lo otro y ya está, lo programamos. Pero a veces durante el día no se cambia, durante el día no pasa otra cosa y tenemos que estar preparados para que en ese momento tomemos la decisión correcta y seguir el camino correcto. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Si nosotros no sabemos lo que va a suceder. Nosotros no podemos ver el futuro, pero Dios sí sabe. La única manera de prepararnos es a través de la búsqueda de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da el discernimiento. El discernimiento no es algo que lo vamos a encontrar yendo a la universidad, estudiando historia, matemáticas, siendo científicos, no. El discernimiento lo vamos a encontrar única y exclusivamente a través de nuestra búsqueda de la palabra de Dios. Y vamos a verlo, Salmos. Vamos a leer Salmos 119, versos 124 y 125. Amén. Salmos 119, versos 124 125. Dice: haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame ¿qué? Entendimiento. ¿Qué entendimiento? Discernimiento. Dame entendimiento, ¿para qué? Para conocer tus testimonios. O sea, lo que tú ya hiciste y quieres que yo haga. El salmista nos muestra aquí que para nosotros estar preparados o recibir el entendimiento, que es el discernimiento, ¿a quién tenemos que clamar? Amén. Tenemos que buscar de Dios. Por eso el salmista dice aquí: haz con tu siervo misericordia y enséñame, Señor. Enséñame tus estatutos. Él no busca al hombre y decirle: profesor, enséñeme lo que tengo que hacer. Él busca de Dios, aquel que todo lo ve, aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo conoce, aquel que todo lo hizo. Y le dice: Señor, yo quiero conocer tus estatutos y quiero recibir el entendimiento que solamente tú me puedes dar. ¿Para qué? Para conocer tus testimonios. O sea, para yo también ser testigo tuyo. Para dar testimonio. ¿Qué cosa es el testigo? Aquel que vio lo que ocurrió. O sea, vamos a dar testimonio de lo que Dios, o lo que vemos que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén, amén. Y para eso tenemos que buscar de Dios. No hay otra forma, iglesia. A veces no tomamos esas decisiones y después decimos: ay, ¿por qué tomé esta decisión? Porque la tomamos así en nuestro pensamiento natural. Y claro, muchas veces vamos a tener que tomar decisiones así. Pero si estamos preparados porque hemos buscado la presencia de Dios, vamos a entender de que esa decisión va a ser la correcta porque nos movemos conforme a la voluntad de Dios. Y hemos aprendido a ya no movernos en nuestros propios pensamientos, como decía Juan el Bautista, a menguar nosotros, ¿para qué? Para que Cristo crezca en nosotros. ¿Y acaso Cristo no tomó las mejores decisiones? Entonces, iglesia, la única manera en que nosotros vamos a estar preparados para tomar decisiones correctas es a través de la búsqueda de la palabra de Dios. No hay otro. No podemos
pretender tomar decisiones correctas y que no busqué la verdad acá, sino busqué lo bueno acá. ¿Por qué el mundo llama ahora a lo malo bueno? Porque no buscan o no conocen la palabra de Dios. Y lo vemos en todo momento. Lo estamos viendo últimamente. No podemos ser ciegos a eso. Y lo que buscamos y decimos, no, eso no está bien, somos locos, ¿no? Pero si nosotros buscamos la palabra de Dios, vamos a tomar la decisión correcta en el momento correcto. Abraham salió de su casa sin saber a dónde iba. Dios no le dice a dónde le iba a llevar. O sea, exactamente no le dio una ruta y un destino. Solo le dijo, anda donde yo te mostraré y te bendeciré. Y Abraham sale de ahí sin saber a dónde tenía que ir, simplemente sabiendo de que Dios iba con él. De que en cada momento, por eso que vemos ahí, en cada momento Abraham tiene que buscar la presencia de Dios, porque él sabe que estaba caminando muchas veces sin dirección, sin rumbo, sin saber a dónde ir, era un desierto. No sabía a dónde tenía que llegar, solo sabía que Dios estaba en control. Y por eso yo siento que Abraham en el desierto, como a veces antiguamente, ¿cómo hacíamos, iglesia? Cuando no existía el GPS, ¿qué teníamos? El mapa, ¿no es cierto? No podíamos manejar y abrir el mapa a la vez. ¿Qué teníamos que hacer? Pararnos, cuadrarnos, apagar el carro y comenzar a revisar. Ok. Volvíamos a aprender, volvíamos a la carretera y volvíamos a movernos. Y eso es lo que estaba haciendo Abraham. Él no iba a la loca, ay, así, así, no. Se paraba, buscaba de Dios, buscaba su presencia, Dios lo volvía a guiar, Dios lo volvía a mostrar, y dice, ahora sí, me voy para allá, porque ya encontré la dirección que Dios tiene para mi vida. Y así, a veces, iglesia, estamos muy apurados, estamos viviendo en una época que vivimos apurados, vivimos muy alocados, y nos olvidamos de detenernos a buscar la dirección y la guianza que Dios tiene para nuestras vidas a través de su palabra. A veces no nos hemos preguntado si estamos en el camino correcto, si estamos tomando las decisiones correctas. A veces no nos hemos preguntado, ¿pero estaré haciendo lo correcto? ¿Sabe, iglesia? ¿Cuál es la respuesta a eso? Si es que nosotros basamos nuestras decisiones en nuestro pensamiento, ténganlo por seguro, que muchas veces vamos a estar. Si basamos nuestras decisiones en lo que hizo fulano, mengano, en lo que hizo aquí, hizo allá, o en lo que el mundo me dice, ténganlo por seguro que no vamos a estarnos moviendo en el lugar correcto. No nos engañemos. Pero si nosotros basamos nuestras decisiones en la palabra de Dios, en lo que recibimos de Dios, en lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que estar seguros que pase lo que pase, lo que se vea por delante, estamos en el camino correcto. Lot, ¿qué veía Lot para tomar su decisión? O sea, ¿qué quiere decir que había para el otro lado? Desierto, ¿no? Entonces Lot se para, ve llanuras, se voltea, ve desiertos, este es el lugar. ¿Y Dios qué le dice a Abraham? Anda para allá. ¿Y quién fue más bendecido? ¿Qué pasó con Lot? Perdió todo, lo acabamos de leer. Dejó todo. Mas, sin embargo, Abraham tomó la palabra, tomó la bendición, en un lugar que parecía el incorrecto. En un lugar que ante los ojos del hombre no parecía el lugar correcto. Pero si estamos con Dios, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque no somos nosotros, iglesia. No es el hombre, es Dios quien hace la obra, quien hace el milagro, quien conoce los caminos, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y ese es el discernimiento, iglesia. Discernimiento no es que yo veo, desierto, no. Llanura, sí. Discernimiento es Dios. ¿A dónde quieres que yo vaya? Porque si voy al desierto, si tú estás conmigo, aún ahí sé que tu mano estará conmigo. Lot, ¿era bendecido cuando estaba con Abraham? Sí, era bendecido. ¿Podríamos decir que estaba tomando la decisión correcta?
Bueno, quizás la decisión correcta es caminar con Abraham. Estaba tomando la decisión correcta de caminar con Abraham. Y mientras él toma esa decisión de caminar con Abraham, él se beneficiaba de la bendición que Abraham estaba recibiendo. Pero ¿qué pasó? Lot nunca se preparó para que la bendición sea directamente para él. Él tomaba de lo que Abraham recibía, de la promesa que tenía Abraham. Y a veces estamos así, iglesia. ¿Saben por qué? Porque a veces nos alimentamos de lo que otro recibió y no buscamos que alimentarnos directamente de lo que Dios tiene para decirnos. Buscamos, ahora con el internet es fácil buscar prédicas, pero hasta de todo tipo. Y buscamos y buscamos y buscamos y escuchamos 10, 20, no sé, 30 prédicas a la semana. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy tomando lo que otro recibió. Estoy como Lot, pero me estoy preparando para yo realmente ser bendecido directamente. ¿Saben que dice la palabra que Dios pone pastores conforme al corazón del pueblo? Entonces, la palabra que el pastor trae al pueblo que Dios le ha entregado es la palabra que Dios sabe que el pueblo necesita. Y muchas veces escuchamos a otro pueblo. Y la palabra es para ese pueblo, para lo que el pueblo va a necesitar. Y nosotros, porque como es la palabra de Dios, la palabra de Dios es poderosa, nos sentimos con fuerza. ¡Wow! Sí. Pero no nos preparamos para tomar la decisión en el momento que Dios sabe que tenemos que pasar algo. Porque eso era para ellos. ¿Cómo nos preparamos? Aquí, iglesia. Lot tenía que prepararse buscando él la presencia de Dios. Lot tenía que prepararse buscando él la palabra de Dios. Porque claro, Abraham se preparaba, y cuando tuvo que tomar la decisión, estaba preparado para tomar la decisión. Pero esa decisión ya no involucraba a Lot. Pero Lot no se preparó. Y a veces pasamos así situaciones que tenemos que enfrentar y no estamos preparados para enfrentar. Por más que hayamos escuchado muchos predicadores durante la semana. Porque no nos preparamos nosotros directamente para recibir la bendición directa que Dios tiene para nuestras vidas. ¿O acaso creemos que Dios solamente le habla a los predicadores? ¿Creemos que nuestro Dios hace acepción de personas? ¿O la palabra nos dice que Él no hace acepción de personas? Entonces, si yo creo que Dios habla a todos, ¿por qué no voy a buscarlo? ¿Por qué me cuesta ir a buscarlo? ¿Por qué me cuesta ir a recibir lo que Él tiene para mí? Y después eso, iglesia, va a afectar las decisiones que yo tomé, porque no estuve preparado para cuando yo tenga que decir o me voy al sur o me voy al norte, me voy al oriente, me voy al occidente, o escojo las llanuras o escojo el desierto. Pero si yo estoy preparado, yo sé que todas las cosas obran para bien en aquel que lo aman y aquel que con su propósito fueron llamados. Entonces, así yo tenga que moverme hacia el desierto, yo sé que si hay un propósito de Dios para mí ahí voy a ser bendecido. Pero no voy a tomar las decisiones conforme a mis ojos, sino conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra. Efesios 4, 12 al 14. Efesios 4, 12 al 14. Efesios 4, 12 al 14. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, ¿quién dice? Todos, no solo los líderes, no solo los predicadores, dice todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar,
emplean con astucia las artimañas ¿de qué? Del error. El discernimiento que me iba a mí dar, entendimiento del error y de lo bueno. Entonces dice la palabra que tiene que haber un crecimiento en nosotros, que tenemos que crecer, que tenemos que buscar que ser perfeccionados por la palabra de Dios, aquella palabra que nos une a Cristo Jesús, aquella palabra que Cristo nos entregó directamente del Padre, aquella palabra que nos ayuda a crecer día a día y nos ayuda a ser más como Él, que dice que era un varón ¿qué? Varón perfecto, que Cristo era un varón perfecto que buscaba al Padre en todo tiempo. Porque la palabra nos lo dice, Cristo mismo nos lo dice, todo lo que yo hago, lo hago porque lo recibí del Padre, porque así lo vi a Él. Y todo lo que yo digo, lo digo, ¿por qué? Porque me lo dijo o lo escuché del Padre. Entonces Cristo Jesús, un varón perfecto, se movía conforme a lo que Él veía del Padre y escuchaba del Padre. Pero dice que aquellos que no buscan ese crecimiento van a mantenerse como niños. Niños que ¿qué? Que se los lleva la corriente, dice. Que van por donde la corriente va, por donde los vientos de doctrina soplan, ahí se mueve el niño. Ahí se va, por ahí se mueve. Pero dice que ya no podemos ser esos niños. Tenemos que crecer, iglesia. Tiene que haber un crecimiento en nuestras vidas. ¿Para qué? Para no ser engañados. Para no caminar en el error. En todas aquellas cosas que dice que emplean muchos. ¿Acaso el diablo no vino a matar, robar y destruir? ¿Acaso no es el padre de mentiras? ¿Y cómo vamos a estar preparados para enfrentarlo? Yo siempre digo algo que yo lo he dicho muchas veces. ¿Qué tan poder de mentira tiene el diablo que engañó a 1/3 de los ángeles haciéndoles creer que él era más que Dios? Cuando los ángeles veían a Dios. ¿O no? Los ángeles veían la gloria de Dios. Pero el diablo tuvo un poder de convencimiento que 1/3 de los ángeles fueron expulsados porque lo siguieron a él. Ahora, ¿cuánto más nosotros que creemos en fe sin haber visto a Dios? ¿No tenemos que estar preparados? ¿No tenemos que estar preparados para no caer en esos engaños? ¿Para tomar decisiones correctas en el tiempo correcto? Decisiones que nos van a llevar a caminar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del hombre. Dice la palabra que lo que tenemos que llegar a ser es un varón perfecto conforme a Cristo Jesús. O sea, ¿quién tiene que ser? ¿En quién tenemos que poner nuestra mirada? En Cristo Jesús, en las decisiones como Él las tomaba, en lo que Él hacía. ¿Y cuáles eran las decisiones que Él tomaba? Vamos a ver una. Vamos a leer Mateo 16, 21 a 23. Mateo 16, 21 al 23. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al 3er día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en ¿qué? Sino en las de los hombres. A ver, pongámonos en esa situación. Alguien que queremos, alguien que amamos, que apreciamos, nos viene a decir: tengo que ir a esa ciudad para que me peguen, para que me azoten, para que me claven, para que me escupan, para que me maten. Naturalmente, ¿uno qué le diría? No vayas. No vayas. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo? Mira, te lo digo porque te amo, ¿eh? Te lo digo porque te quiero. No hagas eso. Uno, lo natural, viendo las cosas naturalmente, desde las cosas o desde la perspectiva del hombre, uno hubiera dicho: bueno, Pedro tenía un buen corazón. Pedro
buen amigo que estaba tratando de aconsejar a nuestro Señor Jesucristo de que no hiciera lo que el Padre ya le había dicho que tenía que hacer. Uno puede decir, bueno, tan malo no se veía Pedro. Pero ¿qué le dice Cristo? Aléjate de mí, Satanás. O sea, acabamos de ver, Satanás es el padre de mentira. Cristo le está diciendo, aléjate de mí, porque lo que estás hablando no es la verdad. ¿Cuál era la verdad? Lo que el Padre le había mandado a Cristo Jesús hacer. Y Cristo nos muestra aquí de que Él no se movía conforme a la perspectiva del hombre, conforme al pensamiento del hombre, sino al discernimiento que Él lo tenía directamente ¿de quién? Directamente de el Padre. Y así tenemos que llegar a ser. A veces, humanamente uno puede decir, no, pero wow, si no conociéramos toda la historia, uno puede decir, no, pero ¿cómo va a ser algo bueno de que Él se entregue y que le hagan todo eso? ¿Dónde está lo bueno en eso, no? Y a veces vemos así nomás lo que está alrededor. Pero ¿qué de bueno tiene esto que me está sucediendo? ¿Qué de bueno tiene esto en mi vida? Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, Cristo Jesús dice, yo tengo que morir, porque si yo no muero, les conviene que me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá. Y si Él no moría, no estuviéramos aquí sentados. Si Él no moría, no pudiéramos entrar confiadamente al trono de gracia de nuestro Dios. ¿Era bueno? Desde los ojos naturales no, pero desde la perspectiva de Dios era lo mejor. Era la perfección que Dios estaba buscando. ¿Y cómo lo obtuvo Cristo? Porque si nosotros leemos en la palabra, cada vez que lo buscaban en las mañanas, ¿dónde estaba Él? Orando. Buscando del Padre, orando. Por más que era el Hijo de Dios, Él buscaba al Padre. ¿Cuánto más nosotros, iglesia? Que fuimos adoptados, injertados en la vida verdadera. ¿Creemos que no tenemos necesidad de buscarlo? ¿Creemos que no tenemos necesidad de venir a su palabra? No, iglesia. Necesitamos más que cualquiera. Necesitamos buscar la palabra de Dios. Porque el diablo va a venir a sacar a las ovejas del redil. Y lo único que nos va a mantener es la palabra de Dios. Porque vamos a discernir cuando el diablo venga. Cuando el diablo venga con esos, no vayas, no leas, no adores, no levantes tu mano, no hagas esto, ay, qué vergüenza, ay, qué van a decir los demás, ay, que mira que te ven como loco. Pero ¿qué decía Pablo? Yo soy loco por Cristo. Si me van a decir eso, que me llamen loco. Pero yo voy a seguir adorando a Dios. Yo voy a seguir buscando su palabra. El discernimiento, iglesia, es escuchar la voz del Espíritu Santo. Aquella voz que nos va a ayudar a cumplir la voluntad de Dios. Que nos va a llevar a cumplir o ir por el camino correcto, por el camino que Dios ya determinó. Así, ese camino sea diferente al camino que nosotros pensamos que era el correcto. Y vamos a ver un testimonio de eso. Hechos capítulo 16, verso del 6 al 10. Hechos 16. ¿Podrían prender el aire acondicionado? ¿Verdad? Está muy caliente. Yo sé que el fuego del Señor está aquí, pero... Hechos, no ha venido Juanita, así que no hay nadie en el hermano. Hechos 16, del 6 al 10. Amén. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche,
un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Amén? Amén. Pablo nos muestra aquí que él se movía guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y muchas veces el camino que Dios nos va a llevar es contrario a los pensamientos del hombre. Porque si nosotros vemos, ellos ¿para qué querían ir a Asia? A predicar el Evangelio. Ante el hombre, ante el pensamiento humano, uno puede decir, era algo noble, algo bueno, algo correcto lo que iban a hacer. Ellos querían predicar el Evangelio en Asia. ¿Era bueno o no era bueno? ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo el llamado, la comisión que Dios les había mandado. Entonces, ante nuestros ojos, ante nuestros pensamientos, lo que ellos querían hacer se veía bueno, no incorrecto. Pero ante la perspectiva de Dios, dice que Dios se los prohíbe. Dios no los permite. ¿Por qué? Porque quizás no era el momento, no era el tiempo, no era el día, no era el lugar, y no eran quizás ellos los que tenían que llevar el Evangelio. Entonces vemos cómo a veces las cosas parecen ante nuestros ojos buenas, pero ante la perspectiva de Dios, cuando nos guía por el Espíritu Santo, Dios nos cambia y tenemos que entenderla. Pero a veces como que queremos renegar y decir, no, pero ¿por qué? Si yo estoy haciendo lo bueno, yo estoy haciendo lo correcto. Y comenzamos a renegar, ¿no? Señor, si yo estoy yendo a tu iglesia, si yo estoy haciendo esto, si yo estoy ayudando aquí, ayudando allá, ¿por qué no? Porque no es el tiempo, no es el lugar, no eres tú. Es el tiempo de Dios, a la manera de Dios, y para que la gloria y la honra sea para Dios. Y Pablo y los varones entendían eso. Por eso ellos dicen, decidieron no ir. Y cuando pasaron por otro lado, para ir, intentaron, dice, ir a Bitinia, el Espíritu tampoco les permitió. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Acaso renegaron? No, vámonos nomás porque está bien lo que estamos haciendo. No, dice que no fueron. Y ahí Dios les muestra a dónde tenían que ir. Porque ya en Macedonia había un varón que estaba listo, preparado para recibir la palabra, recibir el Evangelio y que su vida sea transformada. ¡Wow! ¿No es maravilloso eso, iglesia? ¿Qué utilizó Pablo ahí? El discernimiento. El discernimiento para dejarse guiar por la voluntad de Dios, por los propósitos de Dios, para que en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, Dios sea alabado, exaltado y glorificado. Porque eso es lo que al final buscamos, ¿no, iglesia? ¿O buscamos que nosotros seamos exaltados y adorados? ¿Cuál es nuestra meta? Amén. Nuestra meta debe ser siempre que Dios sea exaltado, que su palabra sea conocida. Nosotros pasaremos, pero su palabra no pasará. De aquí a unas generaciones, 2, 3 generaciones, nadie se va a acordar quién era el pastor Nicolás, pero nadie se va a olvidar quién es Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que buscar, iglesia. Que el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado. Y eso era lo que hacía Pablo. Pablo siempre decía al Dios a quien sirvo y en quien creo. Él no decía yo, Pablo. Él decía él, Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que buscar siempre. Y eso es lo que el discernimiento nos va a dar, iglesia. Movernos conforme a la voluntad de Dios para que el nombre de Dios sea exaltado en todo tiempo. ¿Qué más nos va a dar el discernimiento? Nos va a ayudar a reconocer el pecado. La palabra dice que el Espíritu Santo nos convencerá ¿de qué? De pecado. O sea, no nosotros muchas veces vamos a pensar que estamos haciendo lo correcto. Pero Dios nos va a decir, no estás en lo correcto. Entonces el Espíritu Santo que nos va a convencer de pecado, dice que Él nos va a dar ese discernimiento. Entonces el discernimiento nos va a nosotros entender y reconocer el pecado.
Por eso, como lo digo, el mundo ahorita no puede reconocer su pecado. ¿Por qué? Porque no reciben al Espíritu Santo. Porque ellos no han limpiado la casa para que el Espíritu llegue y more en ellos. Pero vamos a ver un testimonio. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 3 al 13. Segunda de Reyes, capítulo 22, versos 3 al 13. Amén. Dice, Segunda de Reyes 22, 3 al 13. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedras de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. ¿Por qué? Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que se nos fue escrito. Recordemos, iglesia, en el tiempo de los reyes, ¿qué sucedía en aquel tiempo? Si nosotros vamos al libro de Reyes, vamos a leer que la mayoría de los reyes hacían lo incorrecto delante de los ojos de Jehová. Pero ahora vemos un rey que dice que hace 18 años, pero este rey Josías, entró a gobernar cuando tenía 8 años. Si nosotros leemos en la palabra va a describir al rey Josías como un rey que hizo lo correcto delante de los ojos de Jehová. O sea, a diferencia de los demás reyes que hicieron lo correcto, este rey sí hizo lo correcto delante de los ojos de Jehová. ¿Y qué cosa fue lo que lo llevó a él a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios? Escuchar la palabra. Amén. El conocimiento de la ley de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios. Mientras los reyes no conocían la ley de Dios, la voluntad de Dios, ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Pero cuando tan pronto este rey escucha la palabra de Dios, se da cuenta que todo lo que estaban haciendo, la idolatría, los lugares altos, los sacrificios a otros dioses, todo eso iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué hizo en él? Le hizo entender que los caminos por el cual el pueblo estaba yendo era el incorrecto. Por más que quizás para ellos era el correcto. ¿Por qué iban a los dioses? A ponerle velas, a ponerle flores. ¿Por qué iban a ellos?
Porque ellos iban para buscar protección, para buscar fertilidad, para buscar que sus campos sean cuidados y sean fértiles. O sea, ante sus ojos quizás era lo correcto. No, tengo que ir porque si yo no voy a tener la bendición. Pero ante los ojos de Dios, la perspectiva de Dios, la palabra nos dice que Dios es un Dios celoso y que a Él no le gusta que hagamos imágenes algunas. ¿Pero qué tuvo que pasar para que entendiera el rey eso? Leer la palabra de Dios. Y eso es lo que sucede ahora, lamentablemente, iglesia. ¿Cuántos están tirados a la idolatría? Porque yo sé que si aquellos que están en idolatría leyeran la palabra, que lean Éxodo, o que lean Jeremías, Isaías nomás. Isaías cuántas veces nos repite que no tenemos que levantar ídolos. Si ellos lo buscaran, si ellos lo leyeran, inmediatamente despertaría en ellos un entendimiento, de decir, lo que estoy haciendo está incorrecto. Pero no lo hacen. ¿No es cierto? Por eso el pueblo camina por sendas erradas, por sendas de error, por sendas que no hacen o no permiten que la palabra de Dios actúe en ellos. Pero este rey, por más joven que era, 18 años, dice, no, yo busco la palabra, voy a buscar la palabra. Y cuando la palabra le dio el entendimiento, dijo, wow, tengo que cambiar todo eso. Y cuando él cambió todo eso, cuando él tomó la decisión de eliminar los lugares altos, de eliminar las imágenes, ¿quién fue beneficiado? ¿Solamente él? Todo el pueblo. Todo el pueblo fue beneficiado porque fue bendecido. Y eso, iglesia, es también para nosotros. Nuestras decisiones van a tener consecuencias, no solo en nosotros, sino en los que dependen de nosotros, en los que están alrededor nuestro. La decisión que yo tome va a afectar a mis descendencias, a mis generaciones, mi hogar, mi matrimonio, mi familia. No creemos que solamente nos va a afectar a mí. Este rey tomó la decisión de seguir la palabra de Dios y todo el pueblo fue bendecido. ¿Qué decisión tomó Lot? De buscar su propio pensamiento. Lot tomó la decisión de buscar lo que sus ojos veían como bueno. Lot tomó la decisión de no buscar de Dios, sino de ir conforme a lo que él pensaba. ¿Y qué sucedió con su familia? Dice que cuando Lot se da cuenta de que Sodoma no era el lugar correcto para habitar, cuando él se da cuenta que no era el lugar correcto para vivir y levantar una familia, y decide irse, ya era tarde. Ya era tarde porque su esposa ya se había involucrado con esa ciudad. Su esposa ya se había encantado con esa ciudad. Tanto así que dice que cuando ellos salen corriendo, ¿quién fue la que volteó? ¿Y por qué volteó? Porque lo extrañaba, seguro. Porque ya se había arraigado a ese lugar. Ya no podía estar sin ese lugar. La decisión de Lot de llevar a su familia a Sodoma trajo maldición sobre su familia. Sale de Sodoma, lo primero, pierde su matrimonio, pierde su esposa. Llega, dice, y ni siquiera llegó al lugar que le dijo al ángel que iba a llegar, sino se quedaron en una cueva por temor. ¿Y qué sucede cuando llega a la cueva? Pierde sus hijas. ¿Por qué? Porque dice que ellos estaban en temor, que pensaban que Dios había destruido todo y que no había más varón en la tierra, y sus hijas, entre ellas, toman la decisión y dicen, bueno, parece que ya no hay más varón en la tierra, vamos a quedarnos sin heredad, vamos a embriagar a nuestro padre y vamos a tener un hijo con él. Entonces dice que un día lo embriagan a Lot y una de las hijas se acuesta con él y tiene un hijo, y al día siguiente, bueno, no inmediatamente, unos meses, ¿no? Y al día siguiente la otra hija también hace lo mismo, se acuesta con el padre, comete en pecado, porque eso era pecado, entre la ley de Dios también era pecado, y tiene otro hijo. ¿Y qué pasó con la descendencia de ellos? Dice que
El hijo de la mayor le llamó Moab, que es el padre de los moabitas. ¿Y quiénes eran los moabitas? Enemigos del pueblo de Dios. La segunda hija tiene otro hijo y se llama Benamí, que es el padre de los amonitas. ¿Quiénes son los amonitas? Aquel pueblo que Dios le manda a Israel a no emparentarse con ellos porque ellos vivían en pecado y idolatría. O sea, ¿qué pasó con la descendencia de Lot? ¿Fue bendecida? No. Por una decisión que Lot tomó. Por una decisión que Lot se dejó llevar por su pensamiento natural y no por el discernimiento que Dios nos da. Entonces, iglesia, nuestra decisión va a afectar no solo a nosotros, sino a los que vengan después de nosotros. Nuestra decisión va a traer consecuencias, iglesia. Busquemos el discernimiento, busquemos el entendimiento, busquemos la verdad en la palabra de Dios. Preparémonos para lo que está por venir, preparémonos para que cuando tengamos que tomar la decisión correcta, nos movamos en el camino correcto, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos pueden parecer muy buenos, muy loables, pero quizás no es el tiempo, la manera que Dios quiere hacerlo. Tenemos que dejar que el discernimiento de Dios nos guíe en todo lo que vayamos a hacer, en todo lo que vayamos a nosotros poner por delante. Cada paso que demos, cada camino que demos, comencemos a mover conforme a la voluntad de Dios. Lot, ¿a quién escuchó Lot? A sus pensamientos. Lot escuchó sus propios pensamientos. Por eso la palabra nos dice que tenemos que renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra mente, para no estar escuchando lo que tenemos aquí. Muchas veces lo que tenemos aquí, ¿qué es? Lo que el mundo nos da, lo que el mundo pone. Porque, seamos sinceros, iglesia, ¿cuántos de nosotros estamos leyendo la palabra a las 24 horas del día? Cada minuto del día. No se puede. Tenemos muchas cosas que hacer también. Entonces va a haber muchos tiempos en los que vamos a estar escuchando otras cosas. No la palabra de Dios, no la voluntad de Dios. Vamos a estar escuchando el mundo, vamos a estar escuchando las guerras, los rumores de guerra, las pestes, vamos a estar escuchando todo lo que se está moviendo por ahí. Pero tenemos que prepararnos. ¿Qué le dijo? Y ahí terminamos. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Josué 1:8. Josué 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra meditar, lo que ellos hacían como meditar, era murmurar la palabra. Ellos tenían que murmurar la palabra. Ellos agarraban la palabra, agarraban el ejemplo y comenzaban a murmurarla. Y estas son las generaciones de edad de 100 años, y comenzaban a murmurarla, comenzaban a hablarla. Eso era meditar para ellos. Murmurar, hablar. Y dice el Señor, le dice a Josué: y tú tienes que comenzar a murmurar o meditar en esta palabra de día y de noche. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, iglesia, dejamos de escuchar. Porque no podemos todos hablar a la vez. Uno tiene que hablar y los demás escuchen. Cuando nosotros dejamos de hablar, ¿en qué nos convertimos? Pero ya hemos visto que vamos a oír al mundo, porque estamos en el mundo. Pero cuando nosotros murmuramos la palabra y estamos hablando la palabra en todo tiempo, dice la palabra que vamos a recordar que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso Dios dice: cuando tú murmures en mi palabra, cuando tú hables mi palabra, ya no vas a escuchar lo que el mundo dice.
entonces en ese tiempo todo te irá bien y tu camino será prosperado. ¿Por qué? Porque estoy hablando la palabra de Dios, o sea, mi corazón está escuchando la voluntad de Dios. Estoy recibiendo el entendimiento y el discernimiento que solamente la palabra de Dios puede dar. Así que preparémonos, iglesia. Los tiempos se están poniendo más difíciles y no se van a poner mejor. No hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para no ser engañados y no ser llevados como niños por las corrientes, por los vientos doctrinales, sino por la verdad del Evangelio. Porque hay una sola verdad, hay un solo camino y es Cristo Jesús. No hay otro inicio. No hay la verdad del hombre, es la verdad de Dios. Lo que Dios nos manda en su palabra y lo que Dios nos ha dejado aquí para que nosotros la sigamos y nosotros nos mantengamos ahí firmes conforme a lo que Él dice. La verdad del hombre, iglesia, muchas veces toma la palabra de Dios y la transversa. Como Sodoma parecía a los campos del Edén, pero no eran los campos del Edén. Y muchas veces parece la palabra, pero no es la palabra. Pero Dios dijo, por sus frutos los conoceréis. Busquemos la verdad, iglesia. Aquella verdad que nos va a hacer libres. Aquella verdad que nos va a sacar de la mentira y del engaño. Aquella verdad que nos va a llevar a nosotros a caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos y los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Porque cuando hagamos eso, nuestros caminos serán prosperados y todo nos irá bien. Y estaremos seguros que estamos tomando la decisión correcta, como lo hizo Abraham. ¿Era correcto que Abraham quisiera matar a Isaac? No era correcto, ¿no? Humanamente no era correcto. Pero Abraham estaba siendo obediente a la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió? Dios les dijo, ahora entiendo que realmente crees en mí, porque ni a tu hijo me has negado. Y ahora lo conocemos como el Padre de la fe. Así que, iglesia, movámonos en el discernimiento, busquemos el entendimiento, busquemos la palabra de Dios, porque si no nos ponemos aquí a leerlo, buscarlo, no lo vamos a recibir. Muchos decimos, sí, Dios me habló, gloria a Dios, Dios te habló, pero Dios también quiere hablarte largo y tendido, porque si no, no hubiera dejado escrito esto. ¿No? Si no hubiera dicho, no, ¿para qué lo voy a escribir si yo le voy a hablar individualmente? Pero lo dejo por algo, porque su palabra es eficaz y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, para que el hombre sea preparado en toda verdad. Así que aquí, iglesia, vamos a ser preparados. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque hoy has hablado en nuestras vidas. Y hoy, Señor, hemos recibido tu palabra, Señor, y ha entrado en nuestros corazones. Te pedimos en este tiempo, Señor, que esta palabra siga ahí en nuestros corazones, Señor. Que haya caído como aquella semilla que cayó en buena tierra, Señor, bendito Dios. Que las aves del cielo no nos la roben. Que esta palabra, Señor, bendito Dios, no sea borrada ni quitada de nosotros, sino que a partir de este tiempo podamos buscar, Señor, ese discernimiento y ese entendimiento que solamente tú nos puedes dar para tomar las decisiones conforme a tu voluntad. Tomar las decisiones conforme, Señor, a lo que tú mandas, a lo que tú, Señor, ya predispusiste para nosotros, para nuestras vidas, para tu pueblo, para tu iglesia, para nuestros hogares, para nuestros hijos, Señor, bendito Dios, para que cada decisión que tomemos sea conforme, Señor, a tu voluntad, Señor, porque tus planes son más grandes que nuestros planes, tus pensamientos son mejores que los nuestros, Señor, y tus caminos son más altos, Padre. Oh Señor, bendito Dios, tu palabra nos dice que tú tienes planes de bien para nosotros y así lo creemos, Señor. Son tus planes, Señor. Los planes de bien son los tuyos, los planes de paz son los que vienen de ti y no los que vienen de nuestro pensamiento, Señor. Ayúdanos, Señor, bendito Dios, a como decía Juan el Bautista, Señor, a menguar nosotros, a menguar nuestro pensamiento, a menguar, Señor, todo, Señor, nuestro conocimiento natural
y comenzar a movernos, Señor, en lo sobrenatural. Aquello sobrenatural que recibiremos, Señor, en ese poder que recibiremos cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros, como tú nos lo prometiste en tu palabra, Señor. A movernos conforme, Señor, a tu Espíritu Santo, a movernos conforme, Señor, a lo que tú, Señor, nos reveles a través de tu Espíritu y no conforme a nuestros pensamientos naturales, Señor. Oh Padre amado, en este tiempo, Señor, te pedimos, Santo Dios, que guíes nuestros caminos. Conoces las decisiones que tenemos que tomar en estos días. Tú sabes lo que va a venir a nosotros mañana, más tarde, en estos días. Tú sabes, Señor, y en este tiempo, Señor, lo ponemos delante tuyo. Para que seas tú hablándonos, Señor, y recibir de ti esa guianza que necesitamos para tomar la decisión correcta. Para movernos, Señor, conforme Abraham se movió. Para movernos conforme Moisés se movió. Conforme a Noé, Señor. Conforme a aquellos varones de fe, Señor. Conforme, Señor, a Sara, Señor. Conforme a Ruth, Señor. Oh, bendito Dios, que en vez de regresar, Señor, a su ciudad, ya fue, Señor, bendito Dios. Fue a buscarte, Señor, bendito, a buscar tu presencia, Señor, juntamente con Noemí. Conforme, Señor, bendito Dios amado, a lo que tú ya dispusiste, Padre Santo. Oh, bendito Dios, no queremos ya tomar decisiones conforme a nuestros pensamientos, conforme a lo que el mundo nos dice, conforme, Señor, a las mentiras y engaños o a las corrientes doctrinales que están por ahí, Señor. Queremos movernos conforme, Señor, a la revelación que tu Espíritu Santo nos da, Señor. Porque Cristo Jesús, tú nos dijiste que el Espíritu nos revelará todo misterio, nos revelará toda verdad. Y así lo creemos, Señor. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, crezca más en nosotros. Que podamos afinar nuestros oídos espirituales para poder oír su voz. Así como Pablo y esos varones, Señor, lo escuchaban y se movían, Señor, conforme, Señor, a lo que tú les hablabas y no conforme a lo que ellos creían o pensaban. Para que podamos, Señor, tomar decisiones correctas y movernos en el tiempo correcto, al lugar correcto, como tú ya lo dispusiste, Señor. Gracias, bendito Dios, te damos por esta palabra. Gracias, Padre amado, Señor. Y abrimos nuestro corazón para que sigas, Señor, derramando de tu Espíritu en nosotros, para estar preparados para cuando el tiempo venga y tengamos que tomar la decisión. Iglesia, cada uno de ustedes sabe quizás lo que ya está pasando, lo que está viviendo o lo que se viene. O quizás aún no lo sabe, pero en este tiempo, ahí donde estás, abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo te hable, te guíe. Que el Espíritu Santo se mueva en ti. Cristo dijo que lo necesitamos a Él, porque sin el Espíritu Santo no recibiremos el poder que necesitamos para ir y predicar el Evangelio. Él dijo a sus apóstoles que no se vayan, que esperaran ahí al Espíritu. Y lo mismo es para nosotros, iglesia, lo necesitamos. Así que deja que el Espíritu Santo, si aún no ha entrado a tu vida, que entre en tu vida el día de hoy. Y si ya lo tienes ahí, déjalo que Él te hable, déjalo que Él te ministre, déjalo que Él te guíe. Así que siga ahí orando, iglesia. No se distraiga, siga ahí orando, siga ahí clamando, siga ahí dejando que el Espíritu Santo te hable. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón, a tu vida, y por primera vez has escuchado esta palabra y hoy tu corazón se llenó de gozo, y hay algo dentro de ti que te dice: yo quiero empezar a caminar en esa voluntad, yo quiero empezar a recibir ese entendimiento y discernimiento para moverme en los caminos correctos. Si hoy tu corazón quiere dar ese paso de fe, de recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tienes que confesar con tus labios y creer con tu corazón que Él es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Así que si tú quieres entregar tu vida a Él, te invito a que repitas esta oración de fe juntamente con nosotros. Déjanos que te ayudemos en este caminar, que te guiemos en esta oración para que tú puedas recibirlo y que comiences a caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero si tú ya habías recibido al Señor, pero por circunstancias que solo tú conoces, te alejaste de Él, y hoy esta palabra te ha vuelto a llamar con esos lazos de amor hacia Él, y hoy tú quieres reconciliarte con Él, reconciliarte con aquel que te llamó, con aquel que dio su vida por ti, te invito a que también repitas esta oración de fe con nosotros. Así que ya sea que lo vayas a recibir por primera vez o te vayas a reconciliar con Él, ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tus manos y repite con nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy has hablado a mi corazón, a mi vida.
Y yo recibo esta palabra para mí, Señor. La recibo, Señor, y no permito que el diablo se la robe. Y hoy, Señor, yo confieso, Señor, mis pecados. Confieso mis desobediencias. Confieso mis faltas. Y hoy yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te pido, Señor, que seas tú mi pastor. Que seas tú, Señor, mi guía. Que seas tú, Señor, mi Padre. Gracias te doy porque sé que nunca me desechaste y que hoy me recibes con los brazos abiertos. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser testigo del poder transformador que hay en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.